Bueno, muy buenas tardes para ti, Carlitos, para toda la audiencia del programa. Soy Juan Antonio Terán Barrenechea, ya incursionando en los 60 recién cumplidos, pero todavía con ganas de seguir siendo parte de este hermoso deporte. ¿Cuándo inicias tu participación en lo que es el automovilismo? Sabemos de tu trayectoria que empezaste en el karting, hiciste carreras internacionales, corriste bastantes departamentales y nacionales, pero ¿cómo te animas a subir ¿por qué subir un peldaño más al automovilismo? En realidad yo empecé al revés, empecé con el automovilismo. Creo que el primer año, no estoy seguro si fue 86, 87, 8, sí. Me alquilé un auto, un SP2 que estaba en el taller de Roberto Rodríguez, que era de Diego Vargas o del hermano. Y no, en realidad ese fue el segundo intento. El primer intento intentamos el año, no sé, 83 creo. Alquilamos un auto de, supongo que de Oscar Crespo, de Barrón, de no sé, ahí en la Mayor Rocha, antes de la España. Y pedimos permiso con el papá de Julio Valdivieso, me acuerdo, en el Automóvil Club. Hicimos interminables horas de cola para que nos dejen correr un circuito en Oruro. A esa altura había dos categorías, creo que había la libre y la limitada 1600 ese año. Y yo pude despedirme de una novia que tenía, y en la esquina de la Heroínas y San Martín, esa mañana antes de partir, nos chocó un taxi. Así que esa fue toda la intervención del primer intento. El segundo intento con el SP2, largamos últimos, era una doble Villa Tunari, y veníamos bien, bastante bien. En la subida no, el auto no estaba muy bien. Me acuerdo mi camioneta de auxilio venía atrás y nos alcanzó, pero ya desde que empezamos a bajar, bajamos muy rápido hacia Colomi, y bueno, de ahí en adelante veníamos bien, solo que no estaba bien carburado. Y en el kilómetro 92, que eso era después del túnel, saliendo una pequeña recta con una medio S rápida, una derecha ya pronunciada, cuando quise hacer la derecha y traté de acelerar, el auto se trabó, no aceleraba y me hizo un hueco, entonces frené y más bien le di una peña. La única peña que había es el tremendo precipicio que hay en la zona. Ese fue el segundo intento también en el automovilismo. Y hubo un tercero, que en realidad ese fue el que me mostró que se podía hacer algo. Fue el año, ¿qué año ha sido? Pues 87, 8 creo, cuando muere Chino Menz, un año antes, 8, 7 creo. Le alquilé, no sé si deben saber por ahí, Eberto me alquiló, no, Eberto, el Burro Jiménez me alquiló el auto del suegro, un Toyotita, 4 puertas, un DX. Con Jorge Almaraz le hicimos una jaula, era un autito de calle. Y nada más, pintado con látex, y corrimos el Inavi alrededor de la Laguna Lalay. A esa época ya corría muchos corredores famosos, pero peleamos muy bien, nos fue muy bien en esa incursión. Lamentablemente hubo creo que le pusieron algo al eje del flotador del carburador y se trancó, paramos, subimos de nuevo, paramos, pero vimos que podíamos. Perdón, eso es cuando el circuito era tierra, ¿verdad? Era tierra, sí. Sí, había un pedazo de asfalto, ¿no? Claro, que venía, sí, de Inavi hasta el puente de las Carmelitas, ¿no es cierto? Hasta el puente hasta esa parte de asfalto, el resto era tierra. Era muy lindo, porque hoy en día se ha vuelto una recta. Esa época, si bien era bastante recto, pero era angosto, los puentecitos había que subir, no era bastante movido el circuito, hermoso. Y el siguiente fin de semana se corrió el circuito Bolivia, que era esa época que se lo habían tratado de asfaltar antes y quedaba entre tierra y asfalto, y el sábado nos llovió en la clasificación, estuvo muy feo. Yo clasifiqué cuarto, no me acuerdo si Arnés primero, Sarmiento,
Johnny Mérida, yo, creo que venía ahí Maldonado. En la libre limitada, sí. Sí, Oscar Navia, era potente esa categoría, ¿no? Creo que largamos, no sé si 30 pilotos, había muchos pilotos. Largué y quedé sexto, mi inexperiencia, no había karting todavía y el miedo en grilla. Y fui pasando. Cuando lo pasaba a Sarmiento, yo veía que se me iba José Arnés, y cuando lo pasaba a Iván, después de bajar en la primera curva, que se llama el barrio minero, es antes de doblar hacia el country o hacia la feria, yo entré por dentro y yo no podría decirte si me golpeó o si frené porque me cerró y hice un trompo feo, me fui al público, un accidente bastante grande. Yo paré en la meta, no quería seguir, me subieron blancones y demás al auto de nuevo. Llegué sexto con todo ese trajín, porque me pasar y volví a pasar. Si me preguntas de la carrera después del accidente, no me acuerdo nada. Pero esa fue mi primera etapa de automovilismo y después recién hice karting. El karting en realidad te empezó a ayudar a tener un manejo más seguro. El karting tiene, yo creo que es la mejor escuela para frenar y para saber administrar la potencia, especialmente en la categoría 100, que yo corrí el mundial en el 100. El 100 no es un motor torquero, sino es un motor de alta revolución pero poco torque. Entonces no perdona muchas cosas. El 125 sí perdona más porque tiene torque y si uno entra cruzado lo acelera, corrige. El 100 normalmente hace trompo. Entonces el karting te permite frenar bien cerca, doblar prolijamente, usando bien los radios de giro, que eso es algo que a mí me ha servido en el automovilismo mucho, en las motos, en todo. Y digamos el tercer factor, en la calle especialmente, nosotros entramos de costado. Entonces, el poder cruzar el karting nos hizo que sea muy fácil poder después cruzarlo especialmente en tracción trasera. En un principio sí me costó cruzarlo en el tracción delantera, pero es algo que uno aprende y después se hace más fácil. Muy diferente el cambio de manejo entre la tracción trasera y la delantera. Completamente. Frenan diferente. Tú en el trasera frenas y el trasera va a la cola, sí, sí. En el delantera tú frenas, va de punta. Entonces en el delantera, si no haces el famoso amaqueo ese que se llama, que es cruzarlo al otro lado para que después corrija, ahí recién hace una buena torsión de... Justo hoy día veía un video de alguna carrera que había recién, no sé si en Sucre, y ahí notas cómo le cuesta a la gente el saberlo llevar o sea, cruzar a los tracción delanteras, ¿no? No es tan fácil, es una técnica difícil. Lo puedes redondear, pero no vas tan rápido. Si realmente lo cruzas bien, tracción delantera, ¿qué pasa? Que al cruzarlo, uno ya lo puede acelerar antes que en el trasero. O sea, cruzas y en la medida que va doblando y va haciendo esto, tú ya lo estás acelerando. Entonces ese vehículo, esa velocidad inicial al salir de la curva es muy buena si lo manejas. Se acomoda el auto. Se va acomodando y tú lo vas ya llevando adelante. Ya no es que derrapa y va a un lado, sino que ya derrapa yendo hacia adelante, ¿no es cierto? Uno lo va acelerando. Eso es muy importante aprender. Y bueno, yo empecé, digamos, saltándonos un poco. Después de esa etapa de karting, mi primer auto fue un BMW carrocería 2002, un 1600, tracción trasera, con 8 válvulas. Y ese era un auto sensacional. No hacía tanto atrás, porque alguna vez que para completar el campeonato del 2002 yo me presté el Toyota de tracción trasera de Felipe Maldonado, porque yo vendí el mío a Roberto Lichtenfeld. Y corrimos a Capinota, creo, ¿no? Y una doble que cerraba el año, sí. Yo necesitaba hacer puntos para ser campeón departamental y me costó más. O sea, ahí notaba, en el BMW no había tanto que iba atrás. Ese era un chasis corto,
un auto muy equilibrado, que también me enseñó a manejar un montón. Hablando del BMW, yo recuerdo justamente unas imágenes donde corres en Pucarani, cuando ya has asfaltado, y haces un carrerón con el paraguayo Aníbal Mora, donde en realidad creo que va más la potencia de su auto que te gana, porque hiciste muy buen papel, y en la recta era donde creo se te acercaba más. Era un abuso, me dio paliza porque tenía, o sea, no me dio paliza tanto en espacio, pero tenía un vehículo tremendo, muy bien preparado. Sí. O sea, ellos eran un equipo en serio, ¿no? Su copiloto era Barba, o sea, no me acuerdo el nombre del copiloto, muy buena persona, le enseñó bastante a Cristian Mayer y a alguna gente acá, porque él sabía mucho, estuvo en contacto con los argentinos. Ellos eran pros, ¿no? Gente que había corrido muchísimo. Y además de Johnny Alcázar, que nos ayudó a los copilotos en Bolivia, los ayudó, a mí en particular, a Cristian Mayer, este muchacho fue aportó mucho. Sí, hay una anécdota linda que yo tengo. Creo que ahí fuimos al estreno del asfalto, pero meses antes de yo ser viceministro, no, eso fue antes de que yo sea viceministro, yo a la prensa dije voy a ser viceministro de deportes, se me rieron, ¿no? Porque en realidad yo me escogí ser viceministro de deportes, modestia aparte, yo quise ser eso, pude haber hasta peleado la prefectura acá, me ofrecían de todo, yo tenía bastante poder político en Cochabamba a esa altura, y tal vez nacional. Pero yo me escogí, cuando le digo a la prensa, creo que a mayo en La Paz, en Pucarani, esa carrera, les digo voy a ser vice. Me miraron como, ¿qué le pasa a este tipo? ¿No? Pero, solo porque he hecho una buena carrera. Sí, claro. Pero sí, digamos que yo sabía que ese era mi futuro. Pero cuando se inaugura ese circuito en la tierra, no sé si estuviste en esa carrera, se hizo una carrera nacional también, nos invitaron. Sí, es una carrera nacional. Me prestaron su auto, Bedregal Blanco, ¿te acuerdas? Tenía un Toyotita. Sí, claro. Y me lo prestan. Y estaba, no sé dónde, tirado, lo sacamos, y me había casado poco antes. Le digo a mi mujer, vámonos, pusimos una chata, me gustó Horst, creo, una chata, cargamos el auto, no teníamos ni mecánico, nada. No, alguien nos ayudó. Después cuento la anécdota. Si algún muchacho del taller de Jorge adivina, no sé, un auto que no sabíamos qué pasaba. Tenía caja normal, no tenía grandes cosas ese auto. Vamos a Pucarani, entreno, clasificación, gano. Leslie Kerning se quería morir porque había hecho récord de circuito, habían entrenado ahí, tenía un Toyota fuera de serie. Me acuerdo, había mucha gente que realmente tenía autos. Bueno, yo fui y mi vuelta, gané. Una pena al día siguiente en la manga, con Freddy Cejas, creo que me tocó en esa manga, un buen piloto, Freddy Cejas. Se hicieron varias mangas. ¿Esto en la 8 válvulas? No, era la 16, la multivalvular, claro. Sí, era la multivalvular. Y se quemó el embrague, así que quedamos fuera, pero fue muy linda esa carrera en el circuito de Pucarani, clasificar primero, cero experiencia, incluso dijeron, no, ese auto es 1800, ya quisieron. Yo no creo que haya sido 1800, pues Bedregal y Ramiro Blanco han alternado ese auto mucho tiempo, ¿no? Sí, corrían uno al otro. Así es. Sí, hicieron un buen trabajo. De esas carreras nacionales, o sea, que es muy diferente, era un autódromo. Ir a correr otro circuito como Oruro o Sucre, por ejemplo, es mucha diferencia. No, son muy diferentes, ¿no? Esa carrera, solo para terminar, fue muy bonita la carrera del 8 válvulas de la que tú hablas, porque además de Aníbal, a mí me pasó erré un cambio en la segunda manga y me pasó Víctor Hugo, ¿o qué es? Víctor Alanoca. Ya, Víctor. Y tenía un Toyotita rojo, sí. Me pasó Víctor y me rompió el parabrisas, volaban, quedaban muchas piedrillas, nos liquidó el parabrisas del BMW y allá no pudimos pasarlo de nuevo. Fue difícil, pero fue una linda carrera porque hubo pases, fue bonito.